La noticia del momento: misiles iraníes impactaron por primera vez zonas residenciales cercanas a instalaciones nucleares en Israel. Dimona y Arad, en el sur del país, amanecieron bajo una estela de destrucción en el centro de una nueva fase del conflicto, con decenas de heridos y creciente temor por un escenario aún más crítico. Imágenes aéreas revelan bloques enteros reducidos a escombros en la ciudad de Dimona, en una zona sureña cercana a instalaciones sensibles. Israel confirmó el uso de misiles de largo alcance en una nueva fase del conflicto que eleva el riesgo más allá de la región. Drones revelan bloques de viviendas enteros reducidos a escombros, calles vacías y la ciudad en silencio. La luz del día expone la devastación en Arad, otro de los puntos en el sur de Israel atacados en las últimas horas por Irán. Viviendas destrozadas, vehículos dañados y maquinaria retirando escombros fueron visibles esta mañana. Una ciudad golpeada en medio de una guerra que ya alcanza zonas estratégicas del sur de Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue informado anoche de la situación. Advirtió que su ejército seguirá atacando infraestructura y puntos clave del régimen iraní tras una noche muy difícil. Irán aseguró por su parte que se trató de una respuesta directa a los ataques contra su programa nuclear, considerado una amenaza para Occidente. Irán afirmó haber atacado la ciudad israelí de Dimona, donde se encuentra una instalación nuclear. Según las autoridades locales, decenas de personas resultaron heridas, en particular por esquirlas de proyectiles. Otro ataque se produjo en la ciudad de Arad, a unos 25 kilómetros de Dimona, donde los servicios de emergencia reportaron decenas de lesionados. Teherán afirmó que el lanzamiento de misiles en Dimona se produjo en respuesta al bombardeo del complejo subterráneo iraní de Natanz, equipado para enriquecer uranio. El ejército israelí respondió que no está al tanto del supuesto ataque, al tiempo que la televisión pública Kan atribuyó su autoría a Estados Unidos. Israel es considerado el único país dotado de armas nucleares en Medio Oriente, pero mantiene una política de ambigüedad estratégica por la que no lo confirma ni lo desmiente. Oficialmente, la planta de Dimona en el desierto de Negev es un centro de investigación nuclear y de suministro energético. Según la prensa extranjera, ha participado en la fabricación de armas atómicas durante las últimas décadas. Bien, y entre tanto el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó las zonas golpeadas por la furia iraní. Él recorrió las ciudades de Dimona y Arad tras el impacto de los misiles, mientras Teherán asegura que apuntó a objetivos militares. Netanyahu eleva el tono y advierte que Teherán amenaza al mundo, insiste en destruir su programa nuclear y llama a una respuesta global. Si buscan pruebas de que Irán pone en peligro al mundo, las últimas 48 horas las han entregado. En estas horas, Irán atacó una zona civil. Lo hacen como arma de asesinato en masa. Nadie murió, pero eso se debe a la suerte, no a su intención, que es la de asesinar civiles. Dispararon contra Jerusalén, justo al lado de los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas: el Muro de las Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa. Nadie resultó herido, pero su objetivo eran los lugares sagrados de las tres principales religiones. Lanzaron un misil balístico intercontinental contra Diego García, a 4.000 kilómetros. Ahora tienen la capacidad de llegar hasta lo más profundo de Europa. Ya han atacado países europeos como Chipre. Todos están en su mira. Están bloqueando una ruta marítima internacional, una ruta energética, e intentando chantajear al mundo entero. Esta cámara de seguridad captó el momento en el que un misil iraní cayó en una zona residencial en Arad. En los videos pueden verse las explosiones y cómo los ciudadanos, en medio del pánico, intentaban resguardarse. Una familia se encontraba sentada a la mesa cuando la puerta y la ventana fueron destruidas por el impacto. Según el reporte de los bomberos, el misil dejó al menos 70 personas heridas, 10 en estado de gravedad. Varios edificios reportan daños causados por la onda explosiva. Entre tanto, un nuevo ataque sacude Tel Aviv. Misiles iraníes impactan edificios y dejan al menos 15 heridos. Equipos de emergencia remueven escombros mientras Israel responde con bombardeos sobre Teherán. El conflicto entra en su cuarta semana y el balance humano y económico no deja de crecer.
El centro de Israel también ha quedado bajo fuego en Petah Tikva. Un edificio impactado ardía entre escombros mientras sirenas antiaéreas sonaban en todo el país. La guerra escala con amenazas directas sobre infraestructura energética y crece el temor por una crisis regional de mayor alcance. Irán muestra su poder de fuego pese a los duros golpes que ha recibido de Israel y Estados Unidos, que aseguran haber diezmado su capacidad militar. Medios estatales difundieron el lanzamiento de misiles y drones y aseguraron haber derribado un dron de combate sobre Teherán, mientras reclamaban ataques contra bases en el Golfo e Israel en una guerra de propaganda y misiles que escala sin freno. La dictadura ha lanzado más de 400 misiles contra Israel desde que comenzó la guerra, según el ejército israelí. Ya Amir al-Mu'minin. La dictadura de Irán eleva el tono y amenaza con golpear el corazón energético del Golfo. El régimen de Teherán advirtió que atacará infraestructura clave, incluyendo plantas energéticas y de desalinización, si Estados Unidos cumple su amenaza de destruir instalaciones iraníes. El pulso se intensifica tras el ultimátum de Donald Trump, que dio anoche 48 horas para reabrir el estrecho de Hormuz, una ruta por donde pasa cerca del 20% del petróleo y gas del mundo. La dictadura iraní también amenazó con cerrar por completo el estrecho si Estados Unidos ataca centrales eléctricas. El Comando Central de Estados Unidos sigue mostrando los avances de la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán. En 2 fotografías exponen la destrucción de la planta de ensamblaje de misiles balísticos de QG Barjamali. El régimen iraní construyó misiles balísticos de medio y corto alcance allí. Una foto muestra el aspecto del lugar el 1 de marzo, un día después de iniciado el operativo conjunto con Israel, y en la segunda, del 7 de marzo, pueden verse los edificios afectados por los bombardeos. La planta está fuera de servicio. El poder naval de Estados Unidos se acerca al conflicto. Imágenes satelitales muestran al poderoso portaaviones USS Gerald Ford en ruta hacia el Golfo de Suez, con más de 5.000 marinos y decenas de aeronaves. Una señal clara de la presión militar en una región al borde de una escalada mayor. Israel amplía, entre tanto, el conflicto y bombardea un puente clave en el sur del Líbano. El ataque sobre el río Litani busca aislar posiciones del grupo terrorista Hezbollah, financiado por Teherán en medio de la escalada regional. Todo tras la muerte de un civil israelí cerca de la frontera. El gobierno del Líbano dice que los ataques israelíes a puentes son el preludio de una invasión terrestre.